Hola, hoy vamos a analizar la unidad número 16, la cual comprende delitos no convencionales, entre los cuales podemos encontrar la ley 22.415, que es la ley de contrabando. Lo tutelado aquí no es la recaudación fiscal ni la regulación de la política económica del Estado con relación con operaciones de importación y exportación, sino lo que se protege aquí es el ejercicio de la función principal de la política aduanera, que básicamente es el papel general que cumple la aduana, consistente en vigilar el cumplimiento de las prohibiciones legales referentes al tránsito de las fronteras, y dichas prohibiciones se fundan en diferentes razones fiscales, económicas, sociales e incluso de higiene pública. Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bien jurídico protegido en estas figuras de contrabando excede el de la integridad de la renta aduanera, ya que lo determinante para la punición es que se tiende a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas. Comete contrabando básicamente todo aquel que, en contra de las disposiciones positivas con el fin de ingresar o egresar mercaderías al o del exterior mediante ardido engaño, obstruye o dificulta el control que el servicio aduanero debe realizar sobre dichas mercaderías. El concepto surge del artículo 863 de la ley 22.415, que establece que será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que por cualquier acto u omisión impidiere o dificultare mediante ardido engaño el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes aduaneras acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones o exportaciones. El artículo aquí encontramos dos tipos de contrabando, el contrabando mayor y el contrabando menor. Los artículos 863 y 864 contienen la estructura del tipo penal del delito de contrabando doloso, y solo se difiere en el valor en la plaza de la mercadería en infracción al tope monetario que fija la norma. Digamos, va a ser la que delimita el ámbito delictual de dicha infracción. El escaso valor de la mercadería objeto del delito juega como un elemento moderador de la sanción a aplicarse y permite otorgarle al ilícito el tratamiento de una infracción aduanera. El artículo 947 establece que en los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, inciso G, 871 y 873, cuando el valor en la plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa fuere menor a 100.000 pesos, el hecho se considerará una infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de 2 a 10 veces el valor de la plaza de la mercadería objeto de secuestro o el decomiso. Cuando se trate de tabaco o sus derivados, el hecho se considera infracción aduanera de contrabando menor cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa fuere menor de 30.000 pesos. El código, por su parte, regula de modo casuístico la fórmula del artículo 864. En el inciso A encontramos la importación o exportación por lugares no habilitados, desvío de ruta u otras sustracciones al control aduanero. El artículo 864, inciso A, se contemplan tres hipótesis de introducción o extracción ilegítima de mercaderías, teniendo como punto en común básicamente la clandestinidad, que referida a la materia aduanera implica no sujeción al control aduanero. Los tres supuestos previstos son básicamente realizar el contrabando por lugares no habilitados, por lugares habilitados pero en horas no habilitadas, o por desviación de las rutas señaladas. En el inciso B encontramos actos y omisiones que impiden o dificulten el control aduanero para obtener un tratamiento aduanero o fiscal distinto. Comprenden los casos en que se vierten declaraciones falsas en despachos de importación o exportación con la intención de hacer valer o hacer mutar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería documentada.
En el inciso C encontramos la presentación de documentación irregularmente expedida destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que corresponde. Aquí básicamente se trata de otra hipótesis de contrabando documentado, aunque más específica que la prevista en el inciso anterior. Aquí se incrimina una acción determinada, que es la de presentación ante la autoridad aduanera de una documentación expedida irregularmente. En el inciso D encontramos la ocultación, disimulación, sustitución o desviación de la mercadería sometida o a someterse al control aduanero. En el inciso E encontramos simulación de una operación o destinación aduanera para obtener un beneficio económico. Aquí, al exigirse que la simulación de la operación aduanera se efectúe con la finalidad de obtener un beneficio económico, se advierte que para este supuesto no es suficiente la mera ventaja, sino que exige un elemento subjetivo distinto al dolo, que va a estar nutrido de ingredientes económicos. El artículo 865 prevé algunos agravantes que podemos diferenciarlo cuando sea por el número de protagonistas, en el inciso A, donde requiere intervención de un mínimo de 3 personas, sin límite en el máximo, por la calidad del sujeto activo, que puede ser un funcionario o empleado público según el inciso F, o funcionario o empleado del servicio aduanero u otro especializado en el inciso C. También podemos encontrar por el medio empleado, ya sea utilizándose violencia en las personas, fuerza en las cosas o comisión de otro delito o su tentativa, o la utilización de transporte aéreo en el inciso E. También encontramos la presentación de documentos adulterados o falsos en el inciso F, y por la naturaleza del objeto de contrabando, cuando son mercaderías cuya importación o exportación estuviere prohibido según el inciso G, o sustancias o elementos no estupefacientes que pudieran alterar o perjudicar la salud pública según el inciso H. Las modalidades culposas están previstas en el artículo 868 letra A, B, en el artículo 869 y en el artículo 870. Por su parte, el encubrimiento de contrabando lo encontramos en el artículo 874. Otro punto a tener en cuenta dentro de esta unidad son los atentados contra el sistema ecológico. Aquí, en estos delitos ambientales, el bien jurídico protegido es en líneas generales la colectividad, con lo cual está en conexión con la noción de interés difuso. Como bien jurídico, el ambiente es merecedor de tutela penal, ya que se trata de un bien jurídico que es de especial trascendencia, cuya protección resulta esencial para la propia existencia incluso de los seres humanos. El Código Penal no regula de manera clara y concreta los delitos contra el medio ambiente, y es por ello que parte de la doctrina considera que no existe en nuestra legislación delitos ambientales como tales. Sin embargo, a través del articulado de nuestro Código Penal podemos identificar algunas figuras que protegen en cierta medida o en forma indirecta al medio ambiente. Y aquí tenemos los delitos de daños del artículo 184 al artículo 186, los delitos contra la seguridad y salud pública, el delito de usurpación de agua en el artículo 182, y entre las leyes especiales que contemplan el espectro encontramos las leyes de fauna, la 22.412, la ley 22.786 que prohíbe los malos tratos a los animales, denominada ley Sarmiento, la ley de parques nacionales, etc. Es importante señalar que al hablar de delitos ambientales implica asumir un cambio fundamental en la configuración de los mismos. El bien jurídico protegido aquí ya no se presenta como individual sino como colectivo, y es fundamental la relación directa del daño que el delito refleja con la magnitud del impacto que provoca sobre el medio ambiente natural. Además también sobre la salud de los ciudadanos y el daño que provoca no solamente a generaciones presentes sino a las generaciones futuras. Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta las dificultades descritas para precisar conceptualmente el medio ambiente y las que se presentan al intentar probar la relación de causalidad
adherimos a la doctrina que respalda la accesoriedad del derecho penal al derecho administrativo en materia de protección ambiental. De este modo solo podrá ponerse en funcionamiento el poder punitivo del Estado cuando la jurisdicción administrativa fracase, o bien la afectación del bien jurídico sea de una magnitud tan intensa que amerite la sanción de tipo penal. Lo que sí está fuera de discusión teórica y legislativa es que la intervención penal en materia ambiental se haya estrechamente relacionada con el ordenamiento administrativo y que de modo necesario debe ser accesorio a este. Por su parte, encontramos también dentro de esta unidad la ley 14.346, que es la de maltrato y crueldad animal. Para comenzar a hablar del derecho animal en la legislación argentina, en el ámbito nacional debemos remontarnos ya al año 1891, en cuando básicamente el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionan la ley 2786, que es la ley precursora en la protección de los animales frente a la crueldad contra ellos. Esta ley comúnmente se la denomina la ley Sarmiento. Aquella normativa fue luego complementada en el año 54 por medio de la sanción 14.346. Esta ley, actualmente en vigencia, forma parte de las leyes suplementarias del Código Penal de la Nación Argentina y reprime a los autores de malos tratos o actos de crueldad frente a los animales. Las penas van desde los 15 días a 1 año de arresto. Con la reforma constitucional de la República Argentina, en el año 94, se incorpora al texto constitucional los derechos de tercera generación, donde en esto los intereses que se protegen no son particulares, sino comunes a un conjunto de individuos. Es así que se incorpora el artículo 41 de protección del medio ambiente, y en el texto, al hablar de la incorporación de la protección del medio ambiente al texto constitucional, no se hace referencia alguna a los animales directamente, pero sí podríamos entender que al referirse al patrimonio natural y diversidad biológica están abarcados los animales. Por otro lado, en el Código Penal de la Nación Argentina, sin perjuicio de la ley 14.346, observamos que dentro del título de los delitos contra la propiedad figura el artículo 183, donde reprime con prisión al que destruyere, inutilizare o hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare a una cosa mueble, inmueble o a un animal. El artículo 184 también muestra los agravantes de la figura, en donde cuando se genera infecciones o contagios en aves o animales domésticas, de tipo doméstico. Por su parte, otro punto a tener en cuenta en esta unidad es la ley 22.421, que es de conservación y protección de la fauna silvestre. La ley mencionada se denomina de conservación de la fauna silvestre. Esta fue sancionada el 5 de marzo del 81 con el propósito de resguardar la importante reserva natural que significa la fauna silvestre frente a la constante depredación de la que es objeto. Algo en lo que se ha avanzado en la materia es a través de justamente la constitucionalización de la tutela de los recursos naturales con la reforma de la Constitución en el año 94, oportunidad en la cual se consagró el derecho de ver tanto de los ciudadanos como para el Estado de proveer a la protección y a la utilización racional y a su preservación natural y cultural de la fauna. Esto previsto ya o incorporado mediante el artículo 41 de la Constitución Nacional. El régimen establecido en la ley 22.421, según puede leerse en el artículo primero, tiende principalmente a la protección cualitativa y cuantitativa de la fauna silvestre, a la que se declara de interés público. La tutela penal se dispensa a través de la tipificación de diversas figuras delictivas que tienden fundamentalmente a prevenir la caza furtiva, actividades que derivan
En la inmensa mayoría de los casos, la depredación y comercialización de tráfico ilegal de especies, etc. El capítulo octavo de la Ley 22.421 se ha denominado de los delitos y sus penas. Contiene el régimen relativo a los delitos contra la fauna silvestre en 4 artículos. El artículo 24 describe el delito de caza furtiva, el artículo 25 en el párrafo primero el delito de depredación de fauna, y en el segundo las circunstancias agravantes. En el artículo 26 tipifica el delito de caza con procedimientos prohibidos, y finalmente el artículo 27 hace referencia al delito de comercio ilegal. De la extensa exposición de motivos del propio texto de la ley, surge claramente que el bien jurídico protegido en los tipos penales que acabo de mencionar es básicamente la fauna silvestre. Se dice justamente en la exposición de motivos que está reconocido científicamente que los animales silvestres son indispensables para el equilibrio ecológico, el estudio de la naturaleza, el mantenimiento del paisaje natural y de la calidad de la vida, aportando también al hombre variados beneficios que, además de los muy importantes de carácter cultural, originan algunas actividades de tipo económica que deben ser debidamente reguladas. La ley la ley que se proyecta tiene básicamente la finalidad de atender, entre otras necesidades igualmente importantes, la protección y conservación cualitativa y cuantitativa de la fauna silvestre. Respecto al delito de caza furtiva, consiste básicamente en cazar animales de la fauna silvestre sin la debida autorización. Vale decir que el tipo se integra con una conducta positiva, que es la actividad de la caza, y con una conducta negativa, que es la de no contar con la debida autorización. La noción de caza está caracterizada por un elemento intelectual o subjetivo que reside precisamente en la finalidad que persigue el cazador, que es básicamente colocar al animal bajo su propio poder. Esta interpretación de la conducta típica, que no requiere de la captura o muerte del animal para tener por perfeccionado el delito, resulta más compatible con los fines preventivos de la ley y con la propia naturaleza de los delitos de peligro, que implican un adelantamiento de la intervención penal para evitar la lesión al bien jurídico que se pretende proteger. El objeto del delito aquí es el animal de la fauna silvestre, debiéndose entender por tal a todas las especies de animales que viven fuera del control del hombre, excluyendo a los peces. Este concepto puede desprenderse del artículo 3 de la ley 22.421. El tipo además se completa con un elemento normativo negativo, que es no contar con la autorización. Por su parte, las formas agravadas del delito de depredación de fauna están previstas en el párrafo segundo del artículo 25 de la 22.421, y el hecho se agrava por cometer el hecho de modo organizado. Aquí lo que se ha querido reprimir es la actividad organizada de verdaderas asociaciones delictivas, organizadas, valga la redundancia, como empresas dedicadas generalmente a la caza en gran escala. También por la pluralidad de agentes, la ley requiere que el hecho haya sido cometido con el concurso de 3 o más personas, por lo que el agravante se va a aplicar cuando el mínimo de personas son 4. También se agrava por el uso de armas, artes o medios prohibidos. La mayor penalidad aquí se funda en la utilización de medios que, por sus características y efectividades, facilitan la depredación de la fauna. El artículo 26, por su parte, prevé el delito de caza con procedimientos prohibidos. La figura tiene de particular de que para su consumación el cazador debe haber usado alguno de los procedimientos prohibidos por la autoridad administrativa, y que en el sistema de la ley constituyen circunstancias agravantes de la caza depredatoria. El artículo 27, por su parte, encontramos el delito de comercio ilegal. Aquí se puede cometer
de diversas maneras, transportando, es decir, llevando o trasladando la cosa de un lugar al otro, almacenando la cosa, vale decir, poniéndola a resguardo, vendiéndola, es decir, entregando la cosa por algún precio, industrializando la cosa, es decir, transformándola a través de un proceso, o ponerla en el comercio, es decir, exhibirla, mostrarla, etcétera, con alguna finalidad comercial. Los objetos del delito aquí son las piezas, es decir, los animales silvestres capturados, vivos o muertos, los productos, que son las partes que quedan del animal y que están destinados al comercio, a la industria o a alguna otra actividad, por ejemplo el cuero, y los subproductos, que son los productos ya elaborados o industrializados, por ejemplo tapados de piel, calzados, carteras, etcétera.